Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más, en directo. Puedes seguirnos aquí a través de la página de Facebook de Radio Line y a través de YouTube como El Templo de las Ánimas y en toda aquella plataforma de podcast que se os ocurra que exista, ahí estamos como El Templo de las Ánimas. Puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada desde cualquier lugar y a cualquier hora, si quieres. Y nos adentramos en una noche apasionante, recorremos la España mágica, la España de esos terrores infantiles y no tan infantiles, de mitos y leyendas, y algunos ocurrieron de verdad. En este mes de octubre tan apasionante se acerca la noche de difuntos y nosotros vamos a disfrutarla a tope con estas pequeñas dosis que nos van dando nuestros invitados, que son regalos auténticos para que todos aprendamos del gran tesoro que tenemos en este país llamado España. Y creo que ya lo tenemos por ahí, ya nos debe de estar escuchando desde Sevilla Javier Prado. Javier, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás por Sevilla, no? Sí, que soy sevillano, sí. No, pero digo, ¿estás por aquí? Ah, sí, bueno, por aquí estoy. ¿Llega el fresquito o no termina de...? Pues mira, hoy no está la noche muy fresca, ¿no? Precisamente hoy no. Bueno, ya va siendo hora de que venga, ¿no? Porque ya estamos un poquito hartos aquí de los que estamos aquí en el Valle del Guadalquivir, sabemos bien lo que estamos hablando, ¿no? Oye, Javier, decía yo que vamos a recorrer la España mágica con este libro, con los monstruos ibéricos. Lo primero, ¿cuáles son los terrores nocturnos de Javier Prado? Pues afortunadamente no he tenido la, entre comillas, mala suerte de que mis padres me asustaran con el sacamanteca ni con el hombre del saco, porque en fin, yo creo que es una costumbre que el libro no pretende de ningún modo traer de vuelta, porque es algo bastante bestia y que creo que existen ya pues mecanismos de educación bastante más modernos, ¿no? Uh-huh. Pero al final yo siempre era un niño muy miedoso, la verdad, y menos mal que me asustaron con el coco o con el tragaldabas, porque seguramente habría pasado semanas sin dormir. Ya te digo, cualquier película de terror que viera o cualquier anuncio de alguna película de miedo y tal, me tenía, traumatizado por semanas. Así que bueno, en ese sentido me ha mantenido bastante alejado de los monstruos, pero al final con la edad pues le he ido cogiendo el gusto, vaya. Sin ser, porque lo sé que no es la intención de este libro, ¿no? Pero podría ser un perfecto manual de asusta niños. Si esto lo cogen padres de hace 40 años, ¿no? Ahora es casi imposible, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente ya no se da, pero sí, efectivamente, al final la idea del libro era hacer un enorme bestiario, un enorme compendio de todas estas figuras utilizadas para asustar, desde los más clásicos que ya hemos mencionado, ¿no? Como el coco, el hombre del saco, el sacamanteca, hasta algunos muy desconocidos, porque como tú comentabas, España es un país que muchas veces nos creemos que a nivel de folclore o de mitología o de imaginario fantástico no hay mucho, pero realmente con este libro, y fíjate que es un apartado muy concreto, el de los asustaniños, el de los ogros, cada pueblo, cada pequeña comunidad tenía pues sus asustadores predilectos, ¿no? Y es muy curioso ver cómo incluso el hombre del saco, que parece el más universal, en cada pueblo, en cada ciudad pues había una variante, y a los niños de Andalucía, igual el hombre del saco que les asustaba era muy distinto al que podía aparecer en Asturias, ¿no? Uh-huh. Y precisamente, claro, más que poner en valor lo terrorífico de los monstruos, que también que son muy, muy interesantes, el libro pretende pues hablar de su impacto cultural y de ese valor pues casi antropológico que tiene este tipo de figuras. Se podría decir, porque a mí una de las cosas que me evoca el libro, ¿no?, es como reivindicar lo nuestro, ¿no? Sí. Dime. Sí, efectivamente, claro, es un poco
la idea, pues, no reivindicar y poner en valor todas estas figuras que están muy olvidadas, porque cuando pensamos en mitología es un poco, eso es muy fácil, cualquier oyente se puede ir a una librería y preguntar sobre mitología española o folclore peninsular, y ya verá que sí que es verdad que afortunadamente en los últimos tiempos están saliendo muchos libros y trabajos muy buenos, pero hasta hace unos años encontrar libros de esa temática era muy raro, como mucho había pues algún antropólogo local que publicaba su estudio, que son estudios muy interesantes con una editorial de la zona y tal, pero eran libros que rápidamente quedaban olvidados, ¿no? Y con Monstruos Ibéricos, que además es un libro ilustrado, que esa parte también ha sido muy interesante, se buscaba pues darle a todos estos estudios, que muchas veces son muy antiguos, muy añejos, darles una segunda vida, de presentarlo con un formato atractivo y evitar que todas estas figuras que se pierdan, ¿no? Porque sí que es verdad que no es recomendable que vuelvan para asustar, pero ese valor que comentábamos, histórico, antropológico, está ahí, y al final que desaparezcan en el olvido, en las dunas de la historia, pues siempre es algo triste, ¿no? A mí me suena más a folclore popular que a mitología, ¿no? Sí, claro, porque mitología al final, la palabra mitología lleva implícita una serie de conexiones, pero más bien con la divinidad, ¿no? Con un corpus de dioses establecido. Al final hablamos de personajes que algunos sí tienen origen mítico, y esto si quieres lo hablaremos después, sí son figuras corrompidas, como pueden ser algunas hadas, ¿no? Que el paso del tiempo las ha degradado, algunos gigantes, a simples ogros, pero claro, son personajes que pertenecen al acervo, a la transmisión oral, a la cultura popular, y que muchas veces es incluso quizá no más interesante como la mitología, pero está al mismo nivel, ¿no? Porque, claro, a estudiar el origen y intentar trazar una especie de recorrido de cómo estas figuras desde los tiempos antiguos, que quizá eran pues dioses pues, oscuros, ¿no? Incluso deidades míticas, pues se han ido degradando o simplemente evolucionando, porque a mí el término de degradar parece un poco fuerte, hasta convertirse en algo mucho más cercano, como puede ser pues el sacamantecas, el ogro, el hombre del saco. Hablabas tú de variantes. ¿Has tenido que desear muchos de estos seres? Porque es verdad que en cada pueblo, y a lo mejor pueblos o aldeas cercanas, lo que tú le llamas X, yo le llamo X más Y, y es prácticamente el mismo personaje, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, en el capítulo, en la entrada dedicada a los sacamantecas, hay prácticamente un párrafo que es simplemente mencionar las variantes de los nombres, ¿no? Porque el sacamanteca es quizá el más clásico más conocido, pero luego están los sacapringues, que creo que eran en Extremadura, los cortasebos en Madrid, los mantequilleros en Navarra, en Andalucía se llamaba también el tío sacasebos o el bute, ¿no? Es un ramillete de denominaciones verdaderamente fantástico, y claro, cada zona pues tenía su variante concreta, y a la hora de elaborar el libro es verdad que como son no quería hacer una cosa muy extensa y muy densa, sino que se tratara más de entradas breves, ¿no? Cada una con su ilustración correspondiente, y que fuera algo ligero de leer, pues he tenido que dejar fuera mucho. Y también porque a la hora de recoger a sus niños muchas veces, desgraciadamente, son figuras que se han perdido o de las que hay tan poca información, porque claro, hablamos de igual el ogro de tal pueblo que estaba localizado ahí, y era una historia que se inventó alguien en el siglo XIX, y queda ya prácticamente el nombre, ¿no? Y con lo cual he intentado hacer una selección, coger a los más interesantes, ¿no? Los más conocidos, pero bueno, al final en cada entrada se mencionan muchas variantes, con lo cual no solo están los casi 70, creo que eran 66 personajes que aparecen, sino que hay muchísimos más mencionados, y ojalá el libro sirva para que la gente se ponga a investigar y descubra a sus ogros locales no más cercanos. Un poco también la intención del libro. Aquí hay un trabajo de campo maravilloso. Entiendo que bastante tedioso si me apuras, ¿no? Porque también las ilustraciones son tuyas. Sí, efectivamente. Bueno, primero, más que trabajo de campo, es un trabajo bibliográfico, porque yo el libro lo empecé a escribir en 2020 más o menos, y sí que es verdad que no estaba la cosa para viajar mucho, y al final me he dedicado un poco a hacer una búsqueda muy exhaustiva pues en archivos y en libros muy antiguos sobre estos personajes. Y claro, luego estaba la parte de la ilustración, que es un poco, yo creo, también el principal atractivo visual del libro, porque más que recoger pues eso, el hombre del saco, al sacamantecas, al logo de turno, lo que me parecía interesante era darle forma, porque son figuras que, como comentaba García Lorca, ¿no? Que era uno de los personajes o de las figuras que se investigó aquí en el sur este tipo de asustaniños, decía que el coco, ¿no? El asustaniño, la fuerza que tenía era precisamente su desdibujo, que no tenía un aspecto concreto, y cada chiquillo o cada muchacho pues se lo imaginaba como con la forma más terrorífica, ¿no? Y claro, me pareció interesante jugar con ese muchas veces falta de consistencia, o incluso
aspecto indefinido y darles a cada ogro un aspecto visual propio y con su propia personalidad, ¿no? Y eso a veces ha sido un reto, porque claro, en muchos ogros pues no tienen aspecto, en cada sitio se lo representa de una forma, pero ha sido también muy divertido y muy satisfactorio ver al final pues este compendio, ¿no?, de figuras oscuras, que yo creo que, bueno, no es por echarme flores, pero creo que ha quedado un trabajo interesante y que por lo menos a la gente le gusta. Es impresionante. Trabaja esto, así es como tú te los imaginas, ¿no?, a estos personajes. Claro, efectivamente, era un poco, al final son mi versión, ¿no? Porque si tú lees la descripción de, no sé, por ejemplo, la paparresolla, que es una ogresa que a mí me gusta mucho, en algunos sitios la describen pues como una ogresa más típica, ¿no? Una mujerona enorme que se devora a los niños. Uh-huh. En otros pueblos, sobre todo en la Sierra de Madrid, que parece ser donde este personaje tenía más poder, ¿no?, se mencionaba más, es una especie de arpía voladora o de pájaro enorme y terrorífico, y entonces yo he hecho un poco en ese personaje en concreto un mix, ¿no?, una especie de ogresa con alas, ¿no? Pero claro, al final esa es mi versión, quizá cualquiera que lo lea o conozca una versión distinta directamente se la imagine de otra forma, pero bueno, yo creo que era un experimento curioso y nada, ya han quedado los ogros ya por lo menos dibujados para las generaciones futuras, esperemos, por supuesto, en monstruos ibéricos, ¿no? Esto es algo que se extiende, ¿no?, por toda la península, pero es más un asunto de los pueblos, o también en las ciudades ocurren estas cosas. Claro, como yo soy de pueblo, quizás tengo esa visión, ¿no?, de todo esto, ¿no?, de cuando yo era niño me contaban esas historias y claro, yo veía el paraje en donde estaba, ¿no? ¿Esto es más de pueblos, de cosas de pueblo, que de ciudades? Pues yo creo que es de todos lados, pero los pueblos tienen una ventaja y es que siempre cuentan con cronistas más localizados, ¿no?, que sí pueden recoger estos personajes con mayor fidelidad, ¿no?, con mayor interés, porque al final las ciudades siempre son más tumultuosas, ¿no?, aunque hay ogros muy interesantes en las ciudades, sobre todo porque hay muchos sacamanteca y muchos hombres del saco tienen versiones urbanas muy curiosas, pero quizá los pueblos siempre se ha facilitado más que esa mitología o esas creencias, ¿no?, ese folclore popular quede más localizado, más recogido y se transmita mejor de una generación a otra, porque al final los pueblos hablamos de generaciones que se suceden una tras otra y es más sencillo que transmitan en este caso sus terrores, ¿no?, y sus ogros a las generaciones posteriores, mientras que las ciudades quizás esto es más distinto. Pero eso, fíjate, es algo que es muy interesante también y da para incluso otro libro, ¿no?, el folclore urbano y el folclore rural. ¿Te ha intentado acercarte o estás por hacerlo al origen de todo este bestiario, o es ya demasiado complicado? Bueno, es muy complicado porque en este bestiario aparecen muchísimas figuras y yo lo he intentado dividir como en grupos según su procedencia o hábitat, ¿no? Están los asusta-niños que aparecen por la noche, los de los ríos, los que habitan en los mares, ¿no?, en los pozos, los que están basados en figuras históricas, y entonces es muy complicado muchas veces trazar ese recorrido porque son esas figuras populares que muchas veces no se sabe de dónde han salido, pero quizá en algunos casos, como por ejemplo el del hombre del saco, que quedaría para su próximo libro, para su propio libro, por ejemplo, hay mucha gente que lo relaciona con aparte de con personajes históricos, que luego hablaremos, ¿no?, de los sacamanteca y de esos crímenes terribles, con incluso los demonios medievales, ¿no?, porque el hombre del saco al final es un arquetipo prácticamente universal, está por todo el mundo, en cada sitio con su nombre, ¿no? En América Latina es el hombre de la bolsa, ¿no?, muchas veces, pero al final hablamos pues de una figura que es prácticamente ancestral, ¿no? El hombre del saco no es algo moderno, sino que muchos antropólogos y muchos historiadores se refieren incluso a las épocas medievales. Si tú ves los frescos y las pinturas de muchas iglesias góticas, ¿no?, las escenas relacionadas con el juicio final y con el descenso a los infiernos, hay muchos diablos, muchos demonios que se llevan a los pecadores camino de las fauces del Averno, cargados en cestas y en sacos, ¿no? Entonces al final el hombre del saco en este caso no es sino una evolución, parece, de ese arquetipo universal, ¿no?, que claro, además ahí ya entramos en el terreno de por qué surgen estas figuras y por qué nos acompañan en todas las culturas y en todas las historias, que eso ya, si le preguntáramos a Carl Gustav Jung, te hablaría del inconsciente colectivo, ¿no?, que es algo que también está muy discutido, pero sí, bueno, esos son temas que yo ya les dejo a los verdaderos antropólogos y a los verdaderos historiadores, porque realmente es algo muy complejo, pero desde luego interesantísimo. Oye, Javier, ¿estamos perdiendo estos seres hoy en día? ¿Qué queda de estas historias? Pues estamos perdiéndolos tal y como los conocemos ahora, tal y como yo los recojo en el libro, te diría que sí. Por un lado es algo, igual está feo decirlo, ¿no?, pero positivo, que no se utilicen para asustar, pero por otro, porque es una filosofía muy bestia y que no es recomendable, pero por otro lado, claro, también esas enseñanzas tan amargas que quizá ya hoy no tienen razón de ser, porque
cuando en la época se utilizaba al ogro de turno para asustar, se hacía para que el niño aprendiera una serie de mecanismos que igual pues no había tanta educación, no había tantas escuelas, y el chaval solo tenía esa forma de aprenderlo. Pues no confíes en extraños, o no confíes no te vayas a los ríos o a los pozos o a la carretera donde te pueden malograr fácilmente, ¿no? Y al final era pues épocas mucho más duras, pues necesitaban enseñanzas pues eso, mucho más duras, ¿no? Pero claro, al final esas enseñanzas también nos hablan de cómo era una determinada sociedad, que yo creo que es lo bonito, entre comillas, de estos ogros, que nos hablan de a qué tenían miedo pues nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, porque el sacamantecas en el siglo XIX evolucionó de una especie de mendigo a un aristócrata que robaba la sangre de los niños, muchas veces viajando en coche, ¿no? Esa es la parte triste de que se pierdan, pero bueno, yo pienso también que en muchas ocasiones, pues como comentábamos antes del hombre del saco, hablamos de arquetipos universales que sí, no es que se pierdan, sino que como si fuera igual hacer una comparativa, ¿no? Una crisálida deja su forma anterior y evoluciona, ¿no? Pues, porque hoy en día quizás no se usan para asustar, pero yo creo que muchas figuras modernas como Slenderman, ¿no? Y todas estas leyendas urbanas de Internet, al final son arquetipos de ogros y de asustaniños evolucionados y que ahora viven en la red, ¿no? También a nivel de incluso comunicación oral es muy interesante cómo los ogros clásicos, entre comillas, pasaban de una generación a otra y eso iban evolucionando, y cada persona les añadía el detalle que más miedo le daba. Y lo mismo ocurre pues con el Slenderman y estos personajes que son creaciones colectivas de Internet. Nadie sabe muy bien de dónde han salido, pero tienen en su aura, en su mecanismo, esos arquetipos míticos que al final es lo que nos da miedo. Sin embargo, fíjate, mi mujer es de un pueblo de la Sierra Norte de Jaén, que se llama Liguera, y hace unos años allí descubrí que a la gente que es muy glotona, ¿no?, se le llama tragaldaba. Y bueno, me sorprendió aquel término, y ahora cuando recibo tu libro, el primer ser, digamos, mitológico que aparece es un ogro que se llama tragaldaba. Exactamente, sí. Pero eso es maravilloso, eso es maravilloso, eso es que algo queda de todo eso. Pues mira, el tragaldaba realmente, yo no sé si fue primero la palabra o el ogro, yo creo que la palabra, porque al final es un término que aparece recogido por primera vez en el Siglo de Oro y que se refiere efectivamente a alguien tan dragón que era capaz de comerse hasta las aldabas de las puertas, ¿no? Y esto, claro, en Castilla y León es como se refieren a uno de sus muchos ogros autóctonos, porque en Castilla y León sí que hay muchos de estos dragones, de estos zampadores, y el tragaldaba es efectivamente una criatura capaz de devorar a los niños y que es protagonista, bueno, más que protagonista, villano de muchos cuentos populares, ¿no? En este caso hablamos del típico cuento que seguro que muchos de nuestros oyentes conocen, como es el de la abuelita que tenía 3 nietas y las mandaba a coger comida a la despensa, pero en la despensa había un tragaldabas que le decía, un tragaldabas que por cierto también puede ser ser sustituido por el ogro de cada zona, pero que al final siempre era un cuento común en el que el ogro, el tragaldabas, le decía a las niñas que iban a la despensa, muchas veces en rima, ¿no? No pases por aquí que soy el tragaldabas y te tragaré. Y al final en todos los cuentos lo que se repite es que el tragaldabas es vencido por una hormiga que le pica en el culo y le obliga a expulsar a todas las víctimas, ¿no?, que se ha tragado. Y es muy curioso porque precisamente en Valladolid el tragaldabas existe a día de hoy. O sea, en las fiestas populares existe el tío tragaldabas y la tía melitona, que son dos enormes estatuas de gigantes en las que los niños se meten por la boca y dentro hay un tobogán que los saca pues por el culo, ¿no?, como en el cuento popular. Y es algo muy chulo que efectivamente hablamos de algo antiquísimo que proviene del Siglo de Oro, pero que incluso hoy en día está físicamente representado en las fiestas populares, en el folclore de un determinado lugar, y eso me parece a mí maravilloso. Esto digamos que eran cuentos, que eran historias, y algunas terminaban con final feliz, ¿no? Claro, sí, bueno, en el caso del cuento popular termina con final feliz. Lo que pasa es que el tragaldaba ya se convierte, además del villano, en este caso muy tontorrón, porque los ogros siempre se le asocia una falta de inteligencia bastante importante, tan famoso era que acabó convertido por eso también en un asustaniños, ¿no? Y bueno, del tragaldabas tenemos 1000 variantes. En el País Vasco están los gargantúas, que provienen de una figura legendaria francesa, que es el gargantúa, popularizada por los libros de Rabelais. También están pues el papón en Asturias, que es una especie de tragaldaba, solo que su característica es que tenía una especie de, ¿cómo decirlo?, de cuello tan grande, de papada tan enorme, que almacenaba, en vez de los niños en la barriga, lo almacenaba en su papada, ¿no? Y que esto también tiene una parte triste, porque parece ser que los papones provienen de los enfermos de bocio. El bocio era una enfermedad que efectivamente hinchaba esa zona del cuello, esa papada, y muchas veces se asustaba a los niños con esas personas enfermas, diciéndole que eran papones, que eran ogros, que lo iban a devorar. Y claro, ahí está la vertiente amarga
que también podremos comentar luego si quieres, sobre esos personajes Sí. muchas veces marginales o mendigos ambulantes o en fin, muchas veces también grupos étnicos minoritarios que acababan siendo utilizados como ogros, que eso es la parte triste de la enseñanza arcaica y a lo bestia de los asustaníes, ¿no? Lo que me llama también poderosamente la atención es que hay monstruos para todo. Sí, eso es, vamos, la gente antigua no tenía una imaginación desbordante a la hora de utilizar o reutilizar estas figuras míticas para adecuarlas a cualquier tipo de castigo que se le imaginara. Estaban por eso los niños, los ogros que se comían a los niños que no querían comerse las sopas, ¿no? Por ejemplo, Sí. En Cataluña, si mal no recuerdo, está el papamoscas, que se comía, que por cada cucharada de sopa que el niño no se comía le metía un bocado que le arrancaba medio brazo. También estaban los monstruos obsesionados con que los niños se durmieran, de que pues si no se acostaban a su hora iban a llegar a devorarlos, o incluso, que esto es muy curioso y casi que les dedico un capítulo entero, están los que están obsesionados con la limpieza, con que los niños estuvieran limpios, porque claro, tenemos que imaginar ese padre o madre del siglo XIX que, claro, evidentemente en una zona rural pues era más fácil que un niño quizás se ensuciara, ¿no? O se revolcara por ahí. Cuando llegaba a casa cubierto de barro, el padre o la madre pues tenía que inventarse un monstruo que los disuadiera de ensuciarse más, y en este caso pues surgen figuras tan curiosas y tan terroríficas y sádicas como es, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo catalán, porque allí quedaron muchos monstruos recogidos por el trabajo de Joan Amades, que era un folclorista muy activo de allí. Hablamos del Peladix. El Peladix era quizás yo creo que es quizá el monstruo más terrorífico que aparece en la recopilación, y era una especie de hombre lobo o de figura muy alta y muy peluda que iba por la montaña del Montserrat cogiendo a los niños sucios, torturándolos con tijeras, con sierras, con cuchillos, los lavaba con agua hirviendo, en fin, los dejaba verdaderamente destrozados a los niños para que estuvieran, entre comillas, limpios, ¿no? Y además, por si fuera poco, cuando terminaba su, entre comillas, limpieza, se cobraba la sesión robándole al niño la hucha o los ahorros, ¿no? Cosa que era todavía más terrible. Y en Cataluña más. Sí. Pero eran descripciones para niños terribles, ¿no? Como para crearles un trauma de verdad, ¿no? Sí, desde luego, claro, es que si de ti te hablaban del Peladich, de que iba a llegar, también se decía que era algo así como el rey de los piojos, y que los niños que tenían piojos, pues el Peladich ordenaba a estos insectos que los asfixiaran y que los ahogaran en el mar, ¿no? Era algo verdaderamente terrible, pero claro, al final era quizás la forma más directa, más sencilla que tenían los padres de hacer que su hijo obedeciera. Y hay una teoría psicológica muy interesante, no te voy a saber decir ahora la autora porque no recuerdo el nombre, pero hablaba de que estos ogros, sobre todo los más sádicos, no eran sino extrapolaciones o proyecciones mentales de los padres de antaño, que claro, cuando los niños se portaban muy mal y no estaban quietos, que yo creo que todo, que si alguna vez hemos cuidado a algún niño, pues si bien no nos entra las ganas de descuartizarlo, si hemos tenido algún impulso violento, sí, pues claro, estos ogros eran pues esas proyecciones mentales de lo que los padres harían a los niños si no tuvieran, pues, en fin, si no fueran sus propios hijos y si no tuvieran un mínimo de humanidad, ¿no? Así que al final el ogro, el torturador y tal, es lo que quizás haría el padre si se le fuera mucho de las manos. Es una teoría muy interesante, no sé hasta qué punto cierta, pero es interesante, desde luego. Sí, bueno, podría ser, ¿no? Y a partir de ahí, ya de todas estas invenciones de los padres, por así decirlo, el niño se creaba su imagen, ese niño se lo contaba a otro niño, y entre todos creaban el gran monstruo gigantesco, ¿no? Efectivamente, sí. Hablabas tú antes de los sacamantecas y del hombre del saco, que esto sí que no es leyenda, aunque tenga otros orígenes más antiguos, pero aquí el que todos conocemos es el de Gádor, ¿no? Claro, efectivamente, quizás el gran crimen, ¿no?, de Sacamantecas, o el más popular en España, precisamente porque fue el que, si no creo, porque sí que me da bastante coraje, hay muchos historiadores y muchos estudiosos del folclore que señalan al crimen de Gádor como el origen del hombre del saco, cuando realmente el hombre del saco parece ser una figura mucho más antigua, como comentaba antes, ¿no? Pero sin duda, si no lo creó, lo puso de nuevo en el candelero, como dirían, ¿no?, de los ogros asustaníes más populares, porque el crimen de Gádor, bueno, lo podemos comentar brevemente, ocurrió en el año 1910 en Gádor, en ese pueblo de Almería, donde, si mal no recuerdo, se llamaba Francisco Ortega, que era un señor de la zona. Francisco Leona, ¿no? Bueno, Leona era el curandero, pero sí. el cliente, entre comillas, creo que se llamaba Francisco Ortega. alias el Moruno, ¿no? Un mote muy de la zona. Por lo visto era un señor pues que tenía su dinero, que no era precisamente pobre, que tenía tuberculosis. Claro,
la tuberculosis era algo que en esa época, quizá hoy pues se puede curar, pero en esa época era prácticamente presagio de muerte, ¿no? Te llevaba a la tumba. Y existían ciertas creencias, que es algo de hecho también muy antiguo, de que claro, el pensamiento mágico de Manuel es que si tú tienes una enfermedad que te afecta a la sangre y que te la envenena, ¿no? Podríamos decir, pues la forma de curarse es con una transfusión de más sangre, claro, y a poder ser sangre pura, sangre de niño, sangre de mujer, que pudiera pues revitalizarte y sustituir la sangre, entre comillas, mala o enferma por sangre de calidad, ¿no? Y esto es lo que dio lugar a que existieran por España pululando todo ese tipo de malhechores, ¿no? De asesinos a sueldo, que eran los sacamantecas. Y este Francisco Ortega, pues, entró en contacto con, podríamos decir, compañías poco recomendables, que era Francisco Leona, que tú comentabas, uh-huh, que era un curandero ambulante que también ejercía como sacamantecas y que le propuso a Ortega curarse con una serie con un remedio que poco tenía de bonito o de inocente, ¿no? Que en este caso fue el secuestro de un niño, de Bernardo González, si mal no recuerdo se llamaba, sí, sí. Que este grupo de Francisco León y sus esbirros secuestraron y asesinaron, ¿no? Para preparar este tipo de cataplasmas y de bebedizos que luego le dieron a Ortega. Evidentemente los pillaron porque, en fin, encontraron el cadáver del chiquillo al poco y los delincuentes todos fueron juzgados y ejecutados. Creo que Leona murió en la cárcel, pero el caso es que el caso del crimen de Gádor quedó en el inconsciente colectivo y aún hoy hay gente que va a visitar el cortijo. Y el caso por antonomasia de Hombre del Saco, aunque por supuesto hay mucho más sacamantecas, que podremos hablar luego si quiere, por toda España y por toda su historia. Sí, claro, porque estas cosas de extraer la sangre, yo conocí a una mujer. Si te digo, si tú te imaginas a una persona perturbada, una señora mayor, pues esta era la viva imagen, ¿no? El pelo blanco a los afros, ropajes, imagínate, y decían que murió, por cierto, murió hace relativamente poco, porque yo estaba talludito cuando murió. Se decía que en su juventud era muy guapa, pero que trabajaba para unos señores que se dedicaron a sacarle la sangre mientras dormía, y eso fue la que lo volvió loca, ¿no? Estas historias son realistas y yo no sé si esto es verdad o mentira, pero esto se contaba aquí y se nos contaba a los niños, pero se nos contaba con el fin de que no nos burláramos de ella. Pero eso, madre mía. Sí, claro, porque esta mujer, si tú le decías algo, pues ella distribuía una cantidad de insultos por segundo que te lo puedes imaginar. Pero esto se cuenta y esto es así, ¿no? Y hay un montón de historias de esto, ¿no? Me refiero también a esto que se habla de que la grasa de los niños se untaba en las ruedas de los ferrocarriles, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, historias de esas hay muchísimas y muy recogidas. Hay un reportaje que creo que es también de la época del 1900 principios, que aparece en un volumen editado por La Felguera, que habla de cómo la gente de Madrid, de la capital de la época, iba a los mataderos a recoger sangre de toro, porque decían que, claro, la sangre de toro de un animal tan bravo curaba y daba vitalidad, ¿no? O sea, que era algo muy extendido en la época, incluso en poblaciones que tú puedes creer que los pueblos quizás pues están muchas veces más atrasados, ¿no? Con un déficit de educación, pero que realmente era algo de saber popular, ¿no? De las clases populares. Y en cuanto al tema de los ferrocarriles, especialmente curioso, porque de hecho la primera línea del tren creo que fue de Barcelona a Mataró, que se instaló en España, se decía que los trenes eran realmente un vehículo de los sacamantecas y que secuestraba, claro, era algo que pasaba a tan moderno, a tanta velocidad, que la gente le tenía miedo y le asoció al terror popular de los sacamantecas a los trenes, ¿no? Y claro, luego esa creencia evolucionó en que los sacamantecas utilizaban la grasa de los niños para untar, pues eso, las ruedas de los trenes, las ruedas de los carros, incluso los mecanismos de las fábricas, ¿no? Que claro, eso también enlaza con el miedo al progreso, la revolución industrial, que creó una brecha de clases tan grande que los pobres pues temían a los ricos hasta el punto de señalarlos como vampiros. Incluso el propio Alfonso XIII, los periódicos sensacionalistas de la época decían que era un sacamantecas que encargaba, en fin, una especie de vampiro que encargaba asesinatos para utilizar sangre de niños para curarse de él, porque era tuberculoso, que es lo único cierto de todo este asunto, ¿no? Que Fernando XIII era tuberculoso, pero desde luego era un temor palpitante en la época y que, vamos, aterrorizaba a cualquiera. Había que beber la sangre cuanto más fresca mejor, ¿no? Exactamente. Y cuanto más de alguien joven, de un niño, de una mujer
jovencita, mejor, claro. Y en este caso de Sacamantecas, hemos hablado del Degador, pero hay muchísimos. Hay, te metes en una hemeroteca y te salen 3 debajo de las piedras, ¿no? Es algo impresionante. Háblame de la que creo que Lorca escribió sobre ella, la Reina Mora, ¿no? Sí, claro, la Reina Mora es un personaje muchas veces muy simplemente el nombre, ¿no? La Reina Mora, pero que era también otro de los asustadores predilectos de, en este caso, Andalucía. La Reina Mora aparecía muchas veces en las nonas infantiles diciendo pues, cómo era duérmete niño chiquito, que mira que viene la mora, preguntando de casa en casa dónde está el niño que llora, ¿no? Que en este caso es un arquetipo de nana que claro, en cada zona se utiliza al asustador del lugar, pero la Reina Mora, claro, muchas veces también enlaza con esas leyendas sobre que en Andalucía son quizás la zona donde más extendidas están, sobre los moros, ¿no? Los musulmanes que quedan muchas veces malditos o con temas de amores imposibles, sus fantasmas, sus almas quedan encadenadas en un determinado lugar, que también está muy relacionado con las hadas, ¿no? Pero claro, las moras, quizás la Reina Mora en este caso era un personaje de la tradición oral, quizás a la altura del Coco. Ya quizás no es tan conocido, pero durante mucho tiempo fue efectivamente el terror de las canciones de cuna infantiles, sobre todo en Andalucía. ¿Hasta qué punto influye la religión en estos cambios de rumbo de estas leyendas? Porque tú hablabas de que en principio hablabas de hadas, pero después eran vírgenes. No sé si te oí por ahí comentar algo de esto. Sí, claro, al final la religión lo moldea todo, porque la religión es quizá la creencia, ¿no?, más cercana y más poderosa, y al final todas las creencias, valga la redundancia, o imaginaciones se van plegando a ella. Y cuando España se va convirtiendo poco a poco en un país católico, todas estas entidades sobrenaturales, pues claro, tienen que encajarse dentro de la doctrina cristiana. Claro, muchas veces, pues el otro día hablaba en Twitter de la Santa Compañía, la Santa Compañía, que podríamos preguntarle quizás a Israel Espino, que también estuvo por aquí, que acaba de sacar un libro ahora sobre el tema y que es una verdadera experta. La Santa Compañía, si nos retrotraemos lo suficiente, estamos hablando de los ejércitos furiosos de Odín, de las cacerías salvajes, solo que con la llegada del cristianismo, estos ejércitos se van suavizando, estos fantasmas a caballo dejan de sobrevolar los cielos y acaban yendo a caminar sobre la tierra en forma de esas ánimas del purgatorio, que al final es el mismo arquetipo, pero más sosegado y más plegado a la doctrina cristiana. Y lo mismo ocurre pues con todas esas hadas, todas esas criaturas femeninas de la naturaleza que pues se le asocia, pues igual la sana, ¿no?, que se le dice en Asturias, o la mora encantada, que se aparece peinando sus cabellos en una fuente, que al final es el mito de Medusina, es un mito antiquísimo. Pues la religión católica lo moldea en pues la Virgen de tal zona, o la Santa o el Ángel, ¿no? Claro, porque al final lo curioso del caso de España es que quizá en otros países católicos sí se dejaba cierta puerta abierta a que hubiera, entre comillas, seres sobrenaturales, pero en España no podía haber nada. El único capaz de hacer milagros era Dios. Y si se acontecía un hecho sobrenatural, pues o era producido por Dios, o por un santo, o por un ángel, o era directamente cosa del demonio. Entonces, claro, quedó esa escala de grises de los fantasmas y los seres sobrenaturales, quedó simplemente en algo divino o algo demoníaco. Pero la Santa Compañía, al fin y al cabo, no deja de tener todas esas variantes de las que hablábamos antes, de las que tú hablabas en tu hilo, ¿no? Depende de la zona, ¿no? Claro, sí, depende de la zona. De hecho, bueno, en el monstruo ibérico no lo menciono tanto, porque porque no es tanto un asustaniño, sino una creencia de otro tipo, pero sí, desde luego. De hecho, en algunas zonas se habla no de la Santa Compañía, hay muchos nombres, ¿no? La Huestía, la procesión de difuntos, la procesión de ánimas, pero está también el nombre de la Esta Antigua, que esto es algo que si Israel nos está escuchando seguro que le suena, porque la Esta Antigua al final es una contracción de la hueste antigua, del ejército antiguo, del ejército de Odín, del ejército de Wotan y de todos estos dioses paganos de la mitología germánica, que se va pues contrayendo y haciendo cada vez más difuso hasta que simplemente queda el nombre, y la procesión de ánimas pues no tiene mucho que ver con su arquetipo original. Pero claro, al final a cada pueblo le añade sus propias imaginaciones y sus propios detalles, no al mito. Y bueno, la Santa Compañía es muy interesante, sobre todo en el tema de cómo protegerte de ella, porque en cada pueblo
existía una forma. Siempre está la clásica, ¿no?, de meterte en un círculo, pero en otros se hablaba de que te tenías que agarrar a un árbol, de que les tenías incluso que lanzar un gato negro, que esto en algunas zonas de Oviedo se decía, que pobre gato, por cierto. En fin, había muchísimos remedios populares y cada pueblo, pues, sus propias creencias las incluía en ese mito y creaba al final denominaciones muy distintas, y que es lo interesante de este tipo de asuntos, ¿no? A mí me dijeron una vez, si ves a la Santa Compaña, el mayor consejo que te puedo dar es que salgas corriendo toda hostia allí y déjate de bujeros y de... Sí, ese es el consejo universal, podríamos decir, y yo creo que es el más sensato, sí, porque ante la duda sal corriendo. Pero siempre tienes que terminar, eso sí me lo dijo también, que tenías que terminar en un cruceiro, ¿no? Sí, claro, de hecho los cruceros y los caminos pues se utilizaban sobre todo como símbolo de protección, ¿no? En un crucero, en una iglesia también, aunque también estaba claro la historia contraria, que era que a la Santa Compañía te la podías encontrar de noche en una misa de difuntos, ¿no? Esta es la típica historia del hombre o la mujer que pulula por la noche en el pueblo y llega descubre las luces de la iglesia encendida, entra y descubre que todos los asistentes a esa misa son difuntos, son personas del pueblo que han muerto, ¿no? O sea que realmente la Santa Compañía es que, claro, tiene esos dos vertientes, la puramente pagana, ¿no?, de los fantasmas que vuelven de sus tumbas, y después la religiosa, porque al final son animales del purgatorio penando sus malos comportamientos en tierra. Que luego a la iglesia también se le volvió en la contra, ¿no? Porque, claro, cuando el purgatorio se ve como un lugar al que las ánimas iban después de morir, no tenía mucho sentido que siguieran vagando por la tierra, pero bueno, que estaba la creencia tan extendida que no pudieron luchar y se quedó la Santa Compañía como un todo entre cristiano y pagano. Hablas en tu libro también de monstruos acuáticos como el hombre marín, ¿no? No sé, ¿esto tiene algún tipo de relación con el hombre pez de Liérganes? Bueno, el hombre pez de Liérganes, desde luego, es una historia curiosísima y que, bueno, en el libro, no sé si lo menciono de pasada, pero es algo verdaderamente sorprendente. Sí, lo mencionas. Lo menciono de pasada, ¿no? Claro, el hombre pez de Liérganes, bueno, en este caso hablamos de un suceso real, porque el hombre pez de Liérganes, si no me equivoco, fue en el año 1500, 1600... 1600 y pico, sí. 1640, por ahí. Aparentemente, según recogen las crónicas, en Cádiz, muy cerquita de aquí, pescaron una especie de criatura mitad pez, mitad hombre, que solo decía una palabra, Liérganes, y resulta que era un hombre, por resumir mucho la historia, Francisco de la Vega Casar, un chiquillo que se había ahogado aparentemente en ese pueblo de Cantabria y había recorrido todo el mar convertido en hombre pez, no se sabe muy bien por qué, hasta acabar en Cádiz, ¿no? Que luego, bueno, sí, Jerónimo Feijó y muchos estudiosos posteriores dijeron que no, que es que seguramente sufría algún tipo de enfermedad degenerativa o de enfermedad mental, que se había perdido, en fin, hay muchas explicaciones a ese mito, pero lo curioso es que es algo que queda, hay registros históricos, porque incluso existe la partida de nacimiento de Francisco de la Vega Casar, y bueno, incluso un monumento en el pueblo de Liérganes al hombre pez, pero hablamos de arquetipos que, claro, que llevan en la mente de las generaciones durante muchísimos años. En este caso podemos hablar de los tritones masculinos, ¿no?, de estas criaturas acuáticas, que incluso en la Catedral de Oviedo hay esculturas mucho más antiguas que el caso de Liérganes, que también se recogen en muchos otros países, porque en Italia, por ejemplo, en Italia y en Portugal hablan del peje Nicolau, que también era un niño que se convierte en pez. Así que es de estos casos extraños el hombre pez de Liérganes, yo creo que es único en su especie, porque nos referimos a figuras ancestrales o míticas que, curiosamente, al final tienen su reflejo en sucesos reales. No sabemos si porque las personas de la época lo asociaron a este tipo de criaturas o porque verdaderamente pues tiene alguna relación sobrenatural de algún tipo. Pero siempre estamos aquí intentando desmitificar, ¿no? Claro, sí, bueno, y sobre todo hemos mencionado al padre Jerónimo Feijó, que fue quizá el azote, ¿no?, de todas estas creencias, sí, porque en su Teatro Crítico Universal tiene muchos capítulos dedicados a desmentir todas las habladurías sobre duendes y sobre fantasmas y sobre ese tipo de criaturas. Pero claro, al final no sabemos si por tema antropológico o tema mítico los hombres peces nos tiran mucho, y bueno, también está la contraparte femenina, que son las damas acuáticas, ¿no?, que podemos retrotraernos hasta el mito medieval de Melusina, y de eso incluso antes, ¿no?, de algunos personajes de la mitología griega y romana. Melusina era ese hada, ¿no?, que parece ser que surge el mito en Francia, que muchas veces
se relaciona con alguna familia noble, de que tuvo algún contacto carnal con Melusina, y a día de hoy no te sabría decir, pero durante muchos años ha habido en Francia estirpes, que esto también conecta con la realidad, linajes nobles que afirmaban descender de matrimonios con hadas, y en este caso de Melusina, ¿no? Que es algo verdaderamente curioso. También en España hay algunos por ahí, como los Mariños de Santiago, si mal no recuerdo eran, que era una familia también que decía que su linaje provenía de la unión entre una mujer y un hombre marino, ¿no? Con lo cual, queramos o no, sea real o no toda esta leyenda sobre criaturas, al final es algo que ha estado en la sociedad y se ha contado como cierto durante siglos. ¿No tenemos casos de sirenas en España? Bueno, de sirenas como tal, a nivel marítimo, pues no te sabría decir, pero sí hay muchísimos casos de leyendas y cuentos sobre, pues, las moras encantadas, que en cada lugar tienen su nombre, ¿no? Están las chanas, están las lamias en País Vasco, aquí pues en Andalucía son las moras, que son esos personajes que provienen del mito de Melusina y que son al final entidades femeninas de la naturaleza que se presentan bajo el aspecto de mujeres hermosas, que muchas veces peinan sus cabellos dorados en fuentes y tal, pero que también tienen una parte terrible que en muchos casos ha derivado en los seres que sí recojo en el libro, que de los que si quieres podemos hablar ahora. Te quería yo preguntar, que hablabas tú antes, hace un rato, de la cacería salvaje. Esto proviene de los celtas, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Bueno, en este caso el origen parece ser germánico, pero sí, en la mitología celta también tiene muchísimas denominaciones, y bueno, hoy en día creo que el folclore británico está Herne, ¿no? El cazador, que también es una evolución de este mito, pero sí, cacerías salvajes hay por toda Europa, incluso por parte de América, sí. ¿Pero qué era esto? Bueno, la cacería salvaje, claro, yo aquí me estoy metiendo en un terreno que realmente le corresponde, creo yo, a Israel Espino hablar, porque que es la verdadera experta del tema. Israel Espino ya estuvo aquí, me encantaría tenerlo otra vez, pero creo que está algo ocupada ahora mismo con el libro. No, sí, claro, es que ha escrito un libro sobre el tema, ¿no? Yo simplemente soy un mero admirador y tal, pero bueno, podemos hablar de la cacería salvaje, que efectivamente en sus orígenes parece ser que era en la mitología germánica, Odín, ¿no? Y posteriormente, primero Wotan y luego Odín, creo que eran dioses que se aparecían por el cielo montados en caballos y acompañados de un ejército furioso, de una serie de soldados, ¿no? Y de acompañantes que aparecían armando un escándalo tremendo, y que a nivel mitológico tenía dos explicaciones. La primera es la que producían las tormentas, que cuando había algún fenómeno meteorológico violento se decía que era Odín y su tropa que aparecían por allí armando escándalo, y también servían para recoger las almas de los fallecidos en la batalla. Es decir, aquellos guerreros que sucumbían se unían al ejército de Odín y este los guiaba al más allá, que al final era la función de un personaje psicopompo, como hay en tantas culturas, y como puede ser también la Santa Compañía. Pero claro, a medida que la religión fue tomando peso, la religión católica y cristiana, estos personajes, estos dioses paganos perdieron fuerza, pero el arquetipo quedó ahí. Y en lugar de Odín, pues ya no tenemos a un dios, sino por ejemplo al rey Arturo, que era otra de las figuras míticas clásicas que acabó comandando estos ejércitos, o en el caso de España tenemos también al conde Arnau en Cataluña, ¿no? Que era una especie de noble terrorífico que había cometido un montón de crímenes, a cada cual más horrendo, y que como castigo, y aquí vemos esa derivación cristiana, como castigo a sus pecados, fue condenado a cabalgar en un corcel que echa llamas por los ojos. En fin, hay muchas variantes de la leyenda, aterrorizando a todo aquel con el que se encuentre, muchas veces acompañado pues de sus perros de caza, ¿no? De sus acólitos. Y claro, aquí hablamos de un mito al principio divino, que luego se relaciona con figuras históricas, luego con figuras que ya no son tanto históricas, como el conde Arnau, que no queda claro si existió o no, y que finalmente pues acaba deviniendo en las procesiones de diablos y de ánimas, como pueden ser la Santa Compañía. Bueno, es una cosa efectivamente interesantísima y que, vamos, daría para un programa entero. Para no saber, bien que lo has explicado. Bueno. Oye, ¿cuál es tu personaje favorito de este libro? ¿Con cuál? Me imagino que con todos, ¿no? Pero ¿con cuál disfrutaste más? Pues mira, un personaje que podemos hablar quizás a nivel de dibujo y a nivel de descripción. Un personaje que dibujé mucho, que disfruté mucho de dibujando, fue quizá el Casamentides, que es un ogro de Cataluña, que lo recogió también Joan Amades, que era un investigador de allí, y que también hablamos antes del Peladich y de su obsesión por la limpieza. Tiene una obsesión distinta. Está obsesionado con los niños que mienten, porque los padres de la Barcelona de principios del siglo XX, que es cuando Amades
recogió a este ser, decían que los niños que mentían ocurría algo muy curioso, y es que de su boca, como decían un embuste, salía un pajarito negro que le dejaba una mancha en los dientes y huía por la ventana para buscar al casamentides. Que el casamentides dicen que era, bueno, se podría traducir como casamentiras, ¿no? Que, como es bastante evidente, era una especie de criatura muy negra, muy alta, muy terrible, que tenía, en lugar de dedos, tenía ganchos de román, es decir, los ganchos estos que se utilizaban antiguamente pues en las pescaderías, en las carnicerías, para sostener las balanzas, ¿no? Con las que se pesaban los alimentos. Y cuando el pajarito encontraba el casamentides, estos pajaritos que eran muy chivatos le decían dónde estaba el niño mentiroso en cuestión. Y el casamentides, ni corto ni perezoso, se iba a buscarlo, lo secuestraba, lo metía en un saco, ¿no? Que también es un poco, en este caso, un el saco, se lo llevaban a la playa, y ya ahí con las vistas, que a mí me parece un comportamiento pues muy distinguido, ¿no? Muy señorial, con las vistas al mar se comía a los niños y luego tiraba sus restos, sus huesos a la mar, ¿no? Y a mí viene la segunda parte de la historia, que es todavía más terrible, o en fin, más perversa, porque los padres de la época decían a los niños que la suciedad y los detritos que se formaban en los ríos, le decían que eran los restos de los festines del casamentides, y que si se portaban mal iban a acabar allí pues también en forma de huesos y despojos. Y es muy interesante porque, claro, de esta criatura apenas había una descripción, y me divertí mucho dibujándolo, porque al final sí le di mi toque, ¿no? Lo convertí en una especie de cowboy, ¿no? De vaquero, pues con muchísimos, inspirado por Eduardo Manos Tijeras, con muchísimos cinturones y muchísimas hebillas, pero también apegado a esa imagen original, que era la de un ser negro alto y terrible, pero claro, aportándole pues mi toque, ¿no? Es algo que me divertí mucho dibujando y escribiendo. Háblame de la pantaluja, porque esto sí es real, ¿no? Sí, claro, la pantaluja es quizá también otro de mis favoritos, porque es real y muy reciente. Hay casos de pantalujas muy recientes. Aquí en mi pueblo había una. No voy a dar muchos detalles. Sí, lo que pasa que aquí no llegamos a 4.000 habitantes, a ver si me voy a meter yo en un jardín de los gordos. Pero bueno, había una pantaluja que aquí le decían Martinito. Martinito, fíjate. Le llamaban aquí. Claro, yo cuando me lo contó mi padre, pues digo, esta es la típica pantaluja, ¿no? Que el típico ensabanado, ¿no? Que se ponía con un candil en una esquina determinada de una calle. Que bueno, que digamos que iba buscando encuentros amorosos con una señora, en fin. Y claro, y la gente que pasaba por allí, pues cuando veía al fantasma, pues salía a por patas, pero al cuarto huerta. Y claro, y esto digo, me lo contó mi padre, digo, esto es la pantaluja, ¿no? Sí, claro, desde luego, ese al arquetipo perfectamente. Bueno, la pantaluja es el nombre que utilizan en Extremadura. Pero esto es ingenio, esto es ingenio de la gente, tío. Sí, no, desde luego, esto es sabiduría popular aplicada en este caso a los escarceos amorosos, ¿no? Pero también había quien se disfrazaba de fantasma para perpetrar crímenes, ¿no? Que era la parte mala, la parte fea de este asunto. Pero claro, pantaluja es el nombre que le dan en Extremadura, que es un poco la unión de la voz antigua de fantasma y bruja, y sale este ser que parece que su origen, o el origen del término, era para algunas figuras de los carnavales, ¿no? También cubiertas por sábanas, pero claro, sobre todo de donde vienen los reportes, ¿no? Y los testimonios en el siglo XX, este disfraz de fantasma era muy popular, y la gente pues se disfrazaba pues tanto en cada zona tenía un nombre, ¿no? En Extremadura eran pantarujas, en las zonas de la Comunidad Valenciana eran las bugotas, ¿no? Que es otro nombre también muy curioso. Se disfrazaban de fantasmas pues eso, muchas veces para evitar ser reconocidos, pues con intenciones de los más diversas, de ver al amante, ¿no? Hasta efectivamente pues allanar casas o robar, ¿no? Que era la parte pues más delictiva de este tipo de personajes. Y hay leyendas pues muy trágicas, por ejemplo en el pueblo de Barcarrota, que está en Badajoz, si mal no recuerdo, se decía que el alcalde del pueblo estaba harto de que un par de pantarujas se pasearan por ahí, y todo el mundo estaba muy aterrorizado, y un día se quedó esperándolas en las calles y vio a una de lejos, le pegó un tiro y resultó que el fantasma era su propia hija y la había matado, ¿no? Esa leyenda trágica. Pero luego también hay leyendas muy divertidas y muy recientes, que esto fue en los años 2010, por ahí, si mal no recuerdo, en el pueblo de Alburquerque, en Badajoz también, había una pantaruja que sembró el pánico colectivo, y que finalmente dejó de aparecerse porque uno de los chiquillos, ante los que se apareció para darle un susto, le quitó un palo con el que iba y le dio una paliza a la pantaruja, y ya desde entonces no se volvió a aparecer, ¿no? Pero claro, casos de esto hay mucho, y yo creo que todavía se siguen dando, que es lo, entre comillas, bonito del asunto. Pero claro, ¿quién era? Aunque pensaras que era una persona disfrazada, ¿no? Pero ¿quién era el guapo o la guapa que se arrimaba a la pantaluja? Cuando tú ves a alguien con una sábana...
Y eso es... Efectivamente, eso es efectivamente. Además que muchas veces iban armadas, porque en algunos casos no solo eran ladrones, sino que eran pues gente que buscaba gresca y que no dudaba en aparecerse pues con una sábana, pero también con un garrote. O sea que había que tener cuidado cuando te encontrabas con una, efectivamente. Pero eso es historia de maravilloso, porque como hablamos, ¿no? Agudizaba el ingenio, al 1000%, ¿no? Para conseguir aquello que quería. Creaba el efecto fantasma y ya de paso, pues, si tenía, en este caso en mi pueblo, era un tema amoroso, pero a mí, yo cuando me lo contó me pareció fantástico, la verdad. Sí, además te quería comentar también que dime. Muchas veces no era gente disfrazada, sino que en Valencia hay testimonios de gente que, pues, a modo de quizá de espantapájaros o de remedio contra los ladrones, hacía pantadujas como mecánicas, ¿no? O sea, colgaba una serie de mantas y con poleas y cuerdas de los árboles para como que se movieran y asustar a la gente, que me parece algo también súper creativo y en este caso aplicado al susto, ¿no? Pero muy interesante. Claro, era utilizar el miedo más ancestral, ¿no? Más digamos más arcaico que nos toca a todos, ¿no? Sí, desde luego, porque al final la figura del fantasma con la sábana blanca es algo muy antiguo. Yo he encontrado una referencia muy antigua al fantasma, entre comillas, clásico, que es en las cantigas de Alfonso X el Sabio, que aparece también en una de las cantigas, aparece una especie de representación de un fantasma que es un hombre cubierto con un sudario, así que al final es algo que tenemos grabado, ¿no? En el ADN, ese miedo al aparecido, en este caso al ensabanado, y claro, la gente se aprovechaba de eso porque era una figura universal, desde luego. Hay otro ser que es mi favorito del libro, que el libro que es para leerlo y releerlo porque merece la pena, sobre todo para poder seguir investigando, ¿no? Hay un personaje que es la Aisha, ¿no? Sí, la Aisha Candisa, también le tengo mucho cariño. Pero perdona, que a la pregunta que esto también he oído yo, esta historia, que era también como la última gran sultana de Granada, ¿no? Ay, pues mira, pues esa versión no la conozco yo. Fíjate, si me puedes dar luego más datos... Sí, pues te voy a pasar luego datos porque tú cuentas una versión, pero yo la había oído en otra, que era la gran sultana, ¿no? La madre de Boabdil, ¿no? Del último emir de Granada, que es la que se aparece. Y ahora cuéntanos la tuya. Sí, bueno, yo esta versión no la conocía, me has dejado... Sí. Luego me cuentas. Luego te voy a pasar cosas que hay por ahí que te va a encantar. Estupendo, vamos, para la próxima edición de Monstruo Ibérico lo podemos incluir. Claro, la versión que yo recojo es una que no conocía y que me comentó una amiga que está viviendo en Ceuta cuando escribí el libro, que era la versión de que Aisha Candisha, que es una especie de quizá mujer demonio, ¿no? De entidad fatal femenina que se aparece muchas veces para enloquecer a los hombres y llevarlos a la locura o a la demencia, o también para ser utilizada como asusta niños. Se contaba que era una princesa, una aristócrata real que durante las guerras con Portugal que tuvo la zona de Marruecos, no recuerdo ahora mismo, en la Edad Media, no te sé decir ahora mismo el siglo, no sé si era el siglo X o por ahí, porque claro, Portugal estaba conquistando muchos pueblos y muchas ciudades de la zona. Se cuenta que en uno de estos saqueos o de estas batallas, unos soldados portugueses a la familia de Aisha Candisha, que pues, parece ser que su nombre proviene de Candisha, que era condesa, ¿no? Parece ser que era una noble de la zona. A toda la familia de esta mujer la asesinaron y a ella la violaron, pero la dejaron vivir porque se decía que era muy bella, ¿no? Y esta mujer, en venganza, según la leyenda, se dedicó a desatar su cólera contra los soldados portugueses, seduciéndolos y luego asesinándolos con un cuchillo que siempre llevaba encima, ¿no? Entonces esta proto asesina en serie acabó en la mitología de Ceuta y Melilla, bueno, de todo el norte de Marruecos en general, porque al final la zona de las ciudades autónomas, su principal folclore es el de la zona geográfica en la que están, en este caso el norte de África. Acabó convertida en una especie de ¿cómo decirlo?, de genio, ¿no?, de figura fantasmagórica y diabólica, que se aparecía por la noche en los caminos y que no auguraba nada bueno. De hecho, existían muchos remedios como alguna serie de tatuajes o incluso de medallones que protegían contra Aisha Candisha, que bueno, podía parecerse como un fantasma o incluso como una mujer con pies de ave o de cabra, que también nos recuerda pues a esos sátiros, incluso a esas lamias del País Vasco, un arquetipo también universal y que desde luego provoca el terror en cualquiera que se la encuentre. Hablas tú también de terrores nocturnos, ¿no? Como la cabra montesa. Sí, efectivamente, la cabra montesina, que esta ya es completamente cabra, no solo la mitad del cuerpo, es otro trasunto de Trasgaldabas, que si mal no recuerdo se hablaba de él en Burgos,
que era también una cabra antropomórfica que en el cuento arquetípico que hemos comentado antes se comía a los niños y a las niñas, ¿no? Pero claro, lo curioso de este personaje es que quizá tenga un origen real en algunas especies de cabras, sobre todo que se llaman en la zona, pues en las sierras de Burgos, de Madrid, incluso el norte de Extremadura, de algunas especies de cabras que tenían la capacidad de ponerse de pie sobre sus patas traseras, ¿no? Algo que evidentemente pues no, claro, tú piensas a alguien de hace pues 5 siglos viendo una cabra caminando de noche, evidentemente es algo que se asociaba, si no al diablo, a cualquier monstruo terrorífico de las creencias de la zona. Y la cabra montesina pues es también de esos monstruos entrañables que aparecen en cuentos, pero que su origen puede ser quizá tan terrorífico como el de cabras reales que caminaban erguidas. Bueno, de hecho se cuenta, ¿no?, que los pastores antiguamente todos tenían una gran cabra negra, ¿no? Sí, pues fíjate, esa creencia no la tenía yo localizada, pero sí, bueno, la cabra negra efectivamente siempre se ha asociado a quizás ya con la llegada del cristianismo a ese Lucifer, a ese demonio y a todo lo diabólico, a la cabra de esos animales junto con los gatos negros y los perros negros, que sobre todo si es negra evidentemente se le asociaba rápidamente a lo diabólico y a lo heterodoxo, ¿no? Hay un apartado que no me quiero olvidar, que es que tú hablas de personajes históricos terroríficos, como por ejemplo Unamuno. Sí, Unamuno es el personaje que siempre me preguntan y que siempre me comenta la gente que le ha sorprendido, porque claro, cuando hablamos de figuras históricas convertidas en monstruos, siempre lo primero que nos ha de pensar es en estos grandes tiranos, ¿no?, gobernantes o generales de ejércitos que cuando pasan por una zona, como en el caso del Duque de Alba, ¿no?, cuando cometen muchas atrocidades, quedan en el imaginario colectivo como fosilizados y convertidos en monstruos. Y de hecho, a día de hoy, en Holanda y en Países Bajos, el Duque de Alba, en fin, este personaje que Felipe II envió en el siglo XV, si mal no recuerdo, a poner paz, entre comillas, en los territorios de la corona española en Flandes, fue tan sanguinario y tan cruel que a día de hoy los padres de Bélgica, Holanda y toda esta zona le dicen a los niños que como no se porten mal, el Duque de Alba va a venir y les va a secuestrar o se los va a comer, ¿no? Pero claro, Unamuno está en el otro extremo, porque Unamuno en absoluto es un personaje, pues eso, sangriento, o cruel, o sanguinario, y no se sabe muy bien por qué ha acabado convertido en un ogro, ¿no? En este caso hablamos de un testimonio del poeta Luciano G. Ejido, que comentó que en su niñez en Salamanca los niños se asustaban unos a otros diciendo que corre, corre, que viene Unamuno. Y no se sabe muy bien por qué este personaje acabó convertido en el ogro de la zona, quizás porque resultaba un personaje incómodo y durante sus últimos años de vida al régimen franquista pues no le resultó, aunque murió al inicio de la guerra civil, sí dejó su vida en Salamanca y no resultó un personaje muy cómodo, ¿no? Así que quizá por eso se le demonizó y se le convirtió en un ogro, que es algo, eso sí es algo ya más común, porque también comento algún ejemplo, por ejemplo el Duque de Alba, ¿no?, que también es un personaje, o el Duque de Alba, no, el Conde Duque de Olivares, perdón, también en la corte de los Austrias fue un personaje muy obviado por algunos y se decía que en fin, que hay gente que lo señaló como un nigromante, como un hechicero que tenía hechizado al rey, ¿no? Y claro, quizás es de estos personajes públicos que no se sabe muy bien por qué, quizá por animadversión o quizás simplemente por casualidades de la historia, acaban convertidos en personajes terribles. Pero bueno, hay que dar lo de que viene Unamuno y a mí me parece la verdad muy divertido y muy interesante, desde luego. Y otro personaje que me llama poderosamente la atención es la Meiga Susona, ¿no? Sí, claro, bueno, la Meiga Susona, también hablamos de personajes reales, en este caso de brujas, ¿no?, y de mujeres muchas veces marginales, pero la Meiga Susona es especialmente interesante porque representa a la perfección el arquetipo de vampiro que se tiene en España. Cuando uno piensa en vampiro, rápidamente pues piensa en Drácula, ¿no?, piensa en todos estos vampiros que provienen al final del folclore de la Europa del centro y del este, que sobre todo de las epidemias vampíricas que se dieron en los siglos XVII y XVIII, que es cuando la figura del chupador de sangre adquiere el calado que hoy en día ha acabado teniendo, ¿no? Pero claro, en España el tema de vampiros como vistos como muertos que resucitan de sus tumbas y vienen a chupar la sangre a los vivos, no estaba lo más cercano que había eran las brujas, porque claro, muchas veces cuando esto tiene una explicación histórica, cuando un niño muy pequeño, muchas veces de meses de edad, moría repentinamente, pues a veces se culpaba a las brujas, ¿no? Decían que las brujas muchas veces se alimentaban con sangre de niño y entraban de noche en las casas para sorberles pues esa sangre y matarlos, ¿no? Y bueno, la Meiga Susona es el arquetipo de este tipo de bruja vampírica que hay en Galicia, y que es muy curioso porque además de una serie de características muy propias, como puede ser que se transformaba en mosca, ¿no?, para entrar en moscardón, para entrar en las casas por la noche, se decía que muchas veces la sangre no la
no se la chupaba a los niños para alimentarse directamente, sino que se la guardaba y preparaba unas filloas, unas tortitas típicas de Galicia, como quien las prepara con la sangre del cerdo, ¿no? En la matanza, que se preparan con sangre, pero en este caso lo hacía con sangre de niño, que es algo que me parece verdaderamente terrorífico, pero también muy propio. Y claro, lo triste es que hubo muchas mujeres que fueron acusadas de mega shoshona o de brujas vampiros, y muchas acabaron, pues eso, torturadas por la Inquisición o con sus huesos en las cárceles. Y no tendría, y no tenían nada que ver, por supuesto, claro. Claro, no, efectivamente. ¿Tú pretendes con este libro presentar al personaje para que el lector siga investigando? Sí, desde luego. Yo creo que es el principal atractivo, porque, claro, yo recojo una serie de personajes muy concretos que han quedado recogidos en el libro, bien tratados, ¿no? De este tipo de folcloristas y autores dedicados a investigar estos temas, pero realmente hay una variedad amplísima, y seguro que cada zona tiene sus propios asustadores o sus propias variantes. Algo que me pasó muy, muy gracioso en una de las presentaciones que di del libro en Sevilla, se me acercó una chica y me dijo: hay un personaje que es María Engancha, que es una especie también de bruja acuática que vive en los pozos de Baleares, en la zona de las Islas Baleares, y secuestra, tiene un gancho con el que engancha a los niños y lo lleva con ella hacia lo más profundo del pozo y los ahoga. Me dijo esta chica que en su pueblo también había una María Engancha, que era de un pueblo de Cádiz, solo que allí no se llamaba María Engancha, sino que se llamaba, y ojo al nombre, Mariquilla Trasquilá. Que me parece un nombre brutal. Y claro, como esto al final hay muchísimas variantes, y ojalá que el libro sirva también para rememorar algunos de estos otros antiguos, pero para muchas veces dar a conocer otros que no han tenido la fortuna de ser recogidos en un libro. Y yo, dejo mi mail al final del libro por si me han llegado ahí algunos mails muy curiosos o con los ogros típicos de cada zona, que verdaderamente hay personajes fascinantes. Claro, yo te preguntaba por la mágica Susana, ¿no? Porque yo era aquí el personaje que tenía mi padre, pero claro, mi padre lo utilizaba para todo. Por si no quieres comer, por si no, cuando no te querías recogerte, cuando no querías dormir, que era la madre Saránsala, que era una especie así de bruja de Meiga, así con las uñas tipo Rosalía. Madre mía, que eso da muy mal rollo, ¿eh? Y claro, y lo utilizaba para todo, claro, y me recordaba esto, ¿no? Quiero decir que, claro, que son historias que lo que hablábamos antes, en cada pueblo hay uno, cada uno recibe un nombre, y es maravilloso englobar todo eso en un libro. Pero ¿hubo algún personaje de esto que te costara más conseguir información? Pues sí, fíjate, hay uno en concreto que quizás fue... Porque claro, al final, ya te digo que ha sido más una búsqueda bibliográfica más que otra cosa. Y hay un personaje que yo quería incluir, pero que había muy poca información, muy poca, que era el relojero de Banaguás. Esto era algo que comentaba un antropólogo aragonés que se llama Rafael Aldons, que en un libro que tiene maravilloso se llama El nacer en Aragón, habla pues de las costumbres de la zona, de las costumbres infantiles, cómo se veían los nacimientos y la educación de los niños en esta zona, en estos pueblos del Alto Aragón. Comentaba en un capítulo dedicado a los ogros, que por aquí por Aragón pues también estaba el hombre del saco, estaban los más típicos, pero había un personaje que en el pueblo de Bailo, que es un pueblo también de la zona, se asustaban los niños con el relojero de Banaguás. Y el relojero de Banaguás, yo empecé a investigar y no, aparte de esta mención tan somera de Aldón, no había ningún tipo de información al respecto. Pero al final, tirando de la manta y contactando con algunas personas de la zona, logré encontrar a gente que sí conocía a este relojero, y que parece ser que fue una figura real que era pues un relojero de este pueblo, de Banaguás o Baraguás, porque hay dos pueblos con una fonética muy similar y no queda claro de cuál era, que era también un personaje muy extraño, muy esquivo, parece ser que era medio jorobado, que tenía algún tipo de cojera, que andaba así de una forma muy extraña, y que acabó convertido pues en el tristemente, por su aspecto físico tan chocante, en el ogro de la zona. Y decían que los niños, que este era un relojero itinerante que iba por toda la zona de los pueblos cercanos vendiendo sus relojes, que decían que también tenía fama bastante de chapucero, que sus relojes no funcionaban bien. Los niños, cuando lo veían, se decía este contacto, que se ponían ya hablamos de los años 50 o 60, que bailaban a su alrededor y cantando una cancioncilla que era relojero de Banaguás, que del cielo no entrarás, que entrarás en el infierno, que te espera Satanás. O sea, el pobre hombre, además de tener que cargar pues con ese aspecto tan terrorífico, pues los propios niños de la zona se burlaban de él. Y es un personaje del que tengo algún dato más en el libro, pero
eso es una de estas criaturas que tristemente reales, que por su aspecto fueron denostadas y convertidas en ogros, pero que fue la verdad es que fue bastante bonito, entre comillas, hacerle un particular homenaje, aunque sea en forma de monstruo asusta niños, y recogerlo en el libro. Claro, porque se demonizaba, ¿no?, a ciertos personajes con malformaciones, ¿no? Claro, efectivamente, hay que tener en cuenta que, claro, quizás la sensibilidad que tenemos con según qué pues fisionomías o aspectos en la época, claro, era un mecanismo de defensa, porque al final el diferente, el que era un poco raro, pues quizá quien te decía que no era un extranjero, un hombre del saco, ¿no? Era el miedo que se les metía a los niños, y al final, podemos comentar antes el caso de los papones, de estos enfermos de bocio, pues claro, el relojero de Banaguas es otro de esos personajes que parece ser, por provenir de esta figura real, que era un hombre corriente y moliente, solo que tuvo la mala suerte de nacer en una época en la que este tipo de deformidades pues no eran bien vistas. Y claro, como él hay muchos también no recuerdo mismo, por La Rioja creo que era, también hablan del Garrules, que parece ser que era también un cojo que iba por allí, y claro, cada pueblo al final tenía su personaje extraño, también las brujas, ¿no? Esa mujer que vivía apartada y que, como en tu caso, quizá era bastante factible convertirse en un asustaniño, pero claro, al final hablamos pues de personas, de algo bastante triste como es muchas veces el racismo o la fobia al diferente, que calaba hasta el punto de convertirse en folclore popular. Bueno, en algo que hemos mejorado, ¿no? Claro, sí, afortunadamente ya nadie asusta con el esperemos que no, con el jorobado de turno. También, bueno, con los judíos y los musulmanes también son o los gitanos, ¿no? También son otros asustadores que yo en el libro no los recojo porque, claro, al final son simplemente odio hacia esa raza y que tampoco tiene un interés antropológico más allá de eso. Pero claro, bueno, también podemos hablar incluso de los rumores medievales, ¿no? Y de los libelos de sangre, de cómo los judíos secuestraron a los niños para sacarles la sangre y hacer todo tipo de rituales, ¿no? Claro, es algo que es una constante en la historia, desgraciadamente, y bueno, yo creo que hoy en día hemos avanzado, pero desgraciadamente hay según qué personas que siguen considerando que este racismo pues no estaba tan mal, y en fin, yo creo que es algo con lo que hay que luchar. Pero en realidad, Javier, la gente, los tuberculosos no se curaban con esto. No, evidentemente, bueno, de hecho, hasta una transfusión mal hecha te podía matar, claro. Claro, porque... Sí, esta vez algún pensamiento que es muy arcaico y evidentemente erróneo. De todas formas, bueno, es parte de nuestra historia, ¿no? Pero, ¿has pensado en escribir o llegar al origen de alguno de estos personajes y publicarlo? Pues, hombre, a mí, la verdad es que, por ejemplo, un estudio sobre los hombres del saco, que creo que no hay ninguno, sí sería muy interesante hacer. Lo que pasa es que para eso sí creo que me tendría que meter a estudiar muchísima antropología, porque al final no tengo formación como antropólogo, pero, hombre, en el futuro no lo descarto. Pero sí te puedo hablar de otro proyecto que tengo, si tenemos tiempo. Tiempo, yo no he quedado con nadie, tiempo el que tú quieras, tengo yo aquí. Bueno, estupendo, pues mira, ahora mismo... no tanto como... Bueno, hemos hablado de las brujas, y de brujas vamos a hablar, porque te adelanto así medio en exclusiva, que el 1 de noviembre en Berkami sacamos también por crowdfunding Clara Díez Valls y yo, que bueno, ella es una ilustradora también especializada en folclore, que ha hecho un libro magnífico que se llama Bestiario de Tierra y Tinta, centrado en los personajes fantásticos y en los idiomas de cada zona, que es lo interesante, ¿no? Vamos a sacar un libro relacionado con toda esa hechicería popular, con esas brujas, con esas, pues muchas veces llamas también entendidas en algunas zonas. En Extremadura, por ejemplo, las extendías. Efectivamente, las entendías, que es un nombre a mí que me encanta. Sí, a mí también. Esas brusas, ¿no? Pues vamos a sacar un libro también completamente ilustrado por los dos. Un libro muy bonito, creo que va a quedar espectacular, un poco sobre esas creencias de brujería, ese folclore y también la parte histórica, ¿no? Porque al final hemos hablado ahora de personajes marginales y las brujas muchas veces eran eso, de mujeres que tuvieron la desgracia de vivir en una época en la que no entendían su soledad o sus costumbres extrañas, y había otras que eran simplemente unas aprovechadas, ¿no? Pero al final esa mezcla de realidad, de historia, de racismo y de folclore y de imaginario popular, porque al final el diablo también es una figura muy importante, va a estar presente en este libro, que se va a llamar Breve viaje por la España de las brujas, y que bueno, estamos preparando y estamos, en fin, muy contentos de sacar, y ya el 1 de noviembre en Berkami ve la luz, así que a todos los que estén oyendo el podcast, si quieren contribuir, pues estaremos encantados de que vean el libro y le echen un vistazo. Por supuesto que habrá que será para anotarlo. De todos estos personajes, ¿cuál crees tú que a día de hoy sigue teniendo más arraigo? Más arraigo. Sí, ¿cuál sigue hoy en día utilizándose y bueno, en la jerga popular, que la gente tenga una creencia más fuerte?
Hombre, pues bueno, en la jerga popular hablamos antes del tragaldabas, ¿no? Que todavía se dice eres un tragaldabas cuando alguien come mucho. Sí, no, pero que se crea en este ser en sí. Uy, pues no sabría decirte, es que hay muchísimo. Pues quizá, mira, un poco una comparación que me hace mucha gracia, el tema de los sacamantecas vistos como burgueses nobles, ¿no? Y de aristócratas que roban la sangre a los niños, al final yo creo que es un poco lo mismo que los reptilianos, ¿no? Al final también es ese tipo de creencia en clases populares diabólicas, en clases altas diabólicas, en ricos que hacen todo tipo de rituales espantosos, y yo creo que al final la creencia en los reptilianos es un poco también la evolución de la creencia en los sacamantecas. Es algo que un poco quise una comparación un poco sacada de la manga, pero a mí me parece también el mismo raciocinio y el mismo arquetipo casi, ¿no? ¿Tú crees había o hay no sé, grupos de poder que hacían este tipo de cosas, grupos de burgueses que raptaban a niños con... Pues no sé, a ver, bueno, el caso de, por ejemplo, Francisco León, aunque no era tampoco un aristócrata, era simplemente un señor Francisco Ortega, León era el curandero, era también un señor con dinero y quedó demostrado que hizo esto, ¿no? Después hay casos más discutidos, como el de Enriqueta Martí, que no sé, parece que realmente fue una pobre mujer, ¿no? La vampira de Barcelona la llamaron, pero también hay gente que dice que no, que hubo una conspiración de la élite. Yo no te sabría decir, la verdad. Evidentemente había casos de sacamanteca y había gente que creía firmemente en que la sangre de un niño podía curar la tuberculosis. Si eran ya clases poderosas, pues seguramente alguno habría, ¿no? De hecho, bueno, por aquí, por Andalucía, si mal no recuerdo, a un famoso torero de la época también lo relacionaron con los sacamantecas, aunque nunca se pudo demostrar. Hombre, no te diría que no, seguramente en la historia desgraciadamente se han dado hechos terribles y seguro que hubo algún grupo de aristócratas que pudo haber hecho alguno de estos crímenes terribles, pero hombre, los sacamantecas existieron, eso está claro. Ahora, ¿quiénes fueron? Porque al final es que son casos que quedaban en las hemerotecas y normalmente no se trazaba al culpable, así que es muy difícil a día de hoy decir, pues sí, tal persona era un sacamanteca, además porque pillaban siempre al mandado, ¿no? Al asesino, no a quien le iba a dar la materia prima, podemos decir. Así que claro, de ahí es normal que la gente se pensara que eran los ricos los que movían los hilos. Se me viene a la mente que hablábamos antes de malformaciones y perturbados así, ¿no? En este caso del hombre del saco, y perdóname la expresión, que me perdone todo el mundo, se decía que quien robó al niño era el tonto del pueblo, ¿no? Claro, sí, era el hijo de la curandera que la apodaban la bruja, de hecho, que iba con Francisco Leona, y era el hijo que efectivamente tenía algún tipo de disfuncionalidad intelectual, por decirlo de una forma suave, y pero en los documentos viene el tonto del pueblo. Sí, el tonto, es que se le llamaba el tonto, fue el nombre que se le dio en la época y claro, al final, que de hecho él fue el único que se libró de la pena capital, creo que se la conmutaron precisamente por su estado, pero si no, bueno, en la época nos andaban con paños calientes y claro, tú ves los periódicos del crimen vengador y hablan de eso del moruno, que era el señorito, del brujo, de la bruja y del tonto, que es algo bastante de la época y que bueno, a día de hoy nos puede llegar a hacer gracia, pero realmente es algo terrorífico y terrible. Hablabas antes de que escribiste un hilo de la Santa Compañía. Yo sé que mañana tienes intención de publicar otro. Sí. ¿De qué va esto? Pues mira, el que quiero hacer mañana, claro, a mí me gusta mucho también ilustrar y ya aprovecho, pues hago una ilustración y también comento brevemente un poco el trasfondo mitológico, ¿no? Mañana quiero hablar de un personaje que no es del folclore español, es del folclore anglosajón, pero que a mí me encanta, que es, y también enlaza con estos pantarujas que hablamos antes, que es Spring Hill Jack. Spring Hill Jack era un personaje que se apareció en las primeras décadas del siglo XIX en Inglaterra y decían que era una especie de demonio, de fantasma que se aparecía de noche en Londres para aterrorizar a la gente, ¿no? Y dicen que incluso llegó a matar a algún transeúnte despistado que se encontró con él por la noche. Pero claro, lo interesante de este personaje no es tanto la leyenda, que se ha exagerado mucho, sino que parece obedecer pues, precisamente a las pantarujas de Inglaterra, que se le llamaban los rural ghosts, ¿no? Los fantasmas rurales. Y parece ser que, en fin, que en la época victoriana tan rígida muchas veces, pues la gente se dedicaba a disfrazarse de fantasmas para asustar a los vecinos, para cometer también actos delictivos o incluso exhibicionistas. Y Spring Hill Jack fue quizás el más famoso, dicen que fue la primera leyenda urbana y un personaje interesantísimo y que incluso hoy en día en la cultura popular sigue teniendo, digamos, algún primo por ahí repartido y que, bueno, ya mañana hablaré en profundidad en Twitter, pero en primer lugar es un personaje interesantísimo. Javier, yo no tengo tu libro firmado, pero sí que tengo este documento que para mí es un verdadero tesoro.
Hombre, bueno, pues sí, dime. No, que puestos a elegir, me quedo con esta noche. Pues nada, ojalá, un placer. Vamos, ya sí, a ver si hay alguna posibilidad de hacer una firma pronto por Sevilla o por algún otro lado, pero vamos, ten por seguro que si existe la posibilidad, pues te lo firmo encantadísimo y te hago un dibujito. Creo que es un documento único lo que tenemos aquí. Un abrazo enorme y que sigas con tus proyectos, que son maravillosos, que sigas ilustrando, porque es una verdadera pasada. Y recomendamos este libro. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues mire, el libro está, creo que en casi cualquier librería, que yo siempre soy partidario de apoyar a las librerías locales. A mí me lo trajo mi hermana, que es librera. Lo digo. Efectivamente. Yo creo que si lo piden en cualquier librería puede estar, y si no, pues en la página web de Maldragón Editorial, que bueno, no lo hemos mencionado, pero Maldragón es la editorial que ha editado el libro, que es malagueña, que ha hecho un trabajo impresionante de edición, ha quedado un libro precioso, muy bonito y con muy buenos materiales. Por su página web también lo pueden encontrar y se lo mandan, vamos, muy rápido, porque ellos son muy rápidos y en un par de visitas lo tienen en casa. Javier, que te seguimos la pista y que me ha encantado tenerte aquí esta noche. Un abrazo enorme. Un abrazo, Alejandro, y muchísimas gracias. Ha sido un placer y me lo paso genial. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, amigos y amigas, pues, ¿qué queréis que os diga? Que esto ha sido un deleite brutal, una clase maestra, además con una naturalidad propia de alguien genuino, ¿no? Y yo, alguien que se pone aquí a hablar conmigo en esta noche, en esta penumbra, hablando de estos temas, pues para mí es un privilegio enorme. He aprendido un montón de cosas, espero que vosotros y vosotras también. Y ahí tiene su libro, Monstruos Ibéricos, Javier Prado, para que vosotros, como decía él os presenta a estos personajes y lo deja ahí para que vosotros indaguéis y descubráis, porque esto es folclore popular, esto es leyenda, esto es una maravilla. Lo que tenemos en este país y no lo sabemos, y no lo disfrutamos, y no lo divulgamos. Un abrazo enorme, nos vemos pronto, y hasta la próxima. ¡Fuerza!